Julio, tú dejaste un tema que querías tratar. Sí, yo quiero tratar un tema que este fin de semana causó mucho revuelo en las redes sociales. Y esto yo creo que hay que tomarlo con pinza, porque no se trata nunca jamás de cuestionar la capacidad profesional de una persona de la talla de Wellington Arnaud, que es amigo de todos ustedes y amigo mío también, y es un gran abogado con maestría en gerencia. Es un tipo que sabemos que se hará una gestión acorde a las expectativas de la sociedad. Sin embargo, el gobierno, el Poder Legislativo aprobó la modificación del artículo 7 de la ley número 5994 que crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. Y yo voy a leer brevemente lo que decía ese artículo 7 en función de lo que, ¿verdad? Y lo vamos a analizar ahora. Decía ese artículo 7 de la ley de INAPA: el director ejecutivo del INAPA deberá ser ingeniero y con grado en especialización en ingeniería sanitaria. Y eso lo modificaron y le agregaron que el director de INAPA será un profesional de reconocida capacidad, exceptuando, diríamos que esas especificaciones técnicas de que debe ser un ingeniero con maestría en ingeniería sanitaria. Y esto lo hicieron para favorecer a Wellington Arnaud, que ya de manera interina había sido designado de director del INAPA. Parece que no se percataron de ese error. No se percataron de ese error porque me parece que si el presidente se hubiese percatado, le dice a Wellington: permíteme resolver esto en el Congreso y luego entonces nosotros te proponemos como director de INAPA. Porque antes de que eso se sometiera al Congreso Nacional para la modificación, ya Wellington estaba sentado en INAPA, recorriendo algunos lugares, había sido designado director interino. ¿Qué sucede? Que yo entiendo que esto, por una cuestión de forma, ni siquiera me voy al fondo, porque en el fondo es una ley que data del 62 y que por más cuestiones técnicas, aquí yo lo que entiendo es que la administración pública se necesita buena gerencia. O sea, si nos vamos a la cuestión de la forma, es una ley que debe ser readecuada realmente y adecuarla a los tiempos actuales. No necesariamente, hemos visto gerentes, por ejemplo, hemos visto gerentes que no han sido, diríamos que ingenieros en una área, que han hecho una buena labor, como el propio caso de Gonzalo Castillo, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas, aunque son cosas similares, distintas. Ahora, ¿qué pasa aquí con esta cuestión? Que el Congreso, el propio presidente le había dicho al Congreso que quería un Congreso crítico, que no quería un Congreso que fuera un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, que quería un Congreso con legisladores que tuvieran pensamiento crítico. Y el propio Partido Revolucionario Moderno fue muy ácido en los cuestionamientos que le hacía al pasado Congreso del PLD. Y eso, yo lo reitero, yo soy partidario de que un presidente de la República gobierne con una mayoría en el Congreso, porque aquí no estamos en Suiza ni estamos en Estados Unidos, donde los congresistas diríamos que tienen un nivel de madurez a veces para hacer una oposición, sino que aquí se le crea prácticamente una paralización a un gobierno cuando tiene un Congreso en contra. Para eso solamente tenemos que tomar el ejemplo del primer gobierno de Leonel Fernández en el año 1996, que el Congreso era mayoría PRDista. Pero en este caso, los congresistas no advirtieron que ellos, hace pocos meses, fueron muy críticos contra el Congreso del PLD, contra una posible reforma constitucional, hasta el punto, para beneficiar a una sola persona, hasta el punto de que fueron a protestar en las afueras del Congreso Nacional en contra de una modificación para que beneficie a una sola persona. Entonces, cuando tú ves que a pocos días el Congreso de manera expresa aprueba eso y ningún congresista cumple con el mandato del propio presidente de decirle: presidente, vamos a guardar la forma porque es que así no lo podemos hacer, porque así no vamos a parecer a lo que nosotros tanto hemos cuestionado. Y no digo que lo pasado que cuestionaron era malo o era bueno, sencillamente ellos mismos lo cuestionaron y se metieron en esa camisa de fuerza. Y a todas luces, las leyes realmente, diríamos que es crear una ley con una mayoría persona, porque eso transgrede todas las normas jurídicas, sin previamente haberlo, diríamos que socializado
con los medios de comunicación o con distintas fuerzas políticas en el Congreso Nacional. Entonces yo creo que no es Wellington, porque Wellington yo sé que donde sea que lo pongan tiene capacidad. De hecho, si esto continúa y se aprueba y designan a Wellington, bueno, yo sé que hará un buen trabajo porque se tendrá que rodear de técnicos y él lo hará así de simple, pero esto no envía un mensaje, diríamos, positivo, porque ¿qué pasa? Un presidente necesita construir un capital político. Construye un capital político en función de su popularidad que luego, con decisiones, diríamos que aunque a la gente no le guste, él toma, sacrifica parte de su popularidad, toma decisiones que no necesariamente le gusten a la gente, pero él tiene esa potestad, él se puede dar ese lujo. Ahora, eso se construye con varios años o meses de ejercicio en el poder, donde de alguna manera tú tienes que tomar decisiones para poder cumplir con tu plan y programa de gobierno. Pero el presidente Abinader, a 15 días, 16 días de haber tomado posesión de manera formal, tomar este tipo de decisiones sin previa consulta y consenso social, yo entiendo que le afecta, le puede afectar diríamos, su capital político, porque ahora ya no se ve un Congreso distinto al que ellos decían que iban a tener. Y se ve un Congreso legislando a favor de una persona, aunque reitero, no estoy cuestionando a Wellington Arnaud, sino más bien la forma de cómo esto se ha hecho. Que yo creo que ahí vemos oposiciones como la del CODIA, oposiciones como la de Participación Ciudadana, oposiciones de entidades, bueno, yo no puedo decir que son apolíticas, pero bueno, por lo menos son entidades como la del CODIA que son profesionales y técnicas en el área, que le dijeron, y ya con esto termino para escuchar sus opiniones, miren lo que le dijo el CODIA hoy en un comunicado al país. Le dice: es pertinente subrayar que el recurso del agua es transportado y almacenado en estructuras civiles y electromecánicas, en donde se invierten millones de pesos del presupuesto nacional, además de todos los procesos físicos, químicos y bacteriológicos que conlleva este indispensable líquido para que llegue de manera saludable a la población, por lo que, tal y como expresa la ley que lo crea, el INAPA debe estar bajo el control ejecutivo de un profesional de la ingeniería en especialidad sanitaria. Y si a eso usted le agrega que uno de los argumentos que se ha utilizado para justificar la designación de personas diríamos, de clanes familiares en la administración pública ha sido que tienen las competencias profesionales, y de hecho la tienen, entonces se supone que si queremos profesionalizar la administración pública, entonces las instituciones que requieren competencias técnicas, no podemos venir con el argumento ahora de que, bueno, vamos a eliminarlo para favorecer a una gente. Bueno, yo tengo mi punto de vista, Julio, y eso está muy bien, porque si tú encuentras una persona con esas características de profesionalidad que requiere esa institución y además el nivel de gerencia, pues mejor que mejor. Pero si tú como gobernante, y te pongo un ejemplo, el ministro de las Fuerzas Armadas de España es un señor que no hizo la mili, que no sabe absolutamente nada de soldados, que además es gay. ¿Entiendes? Pero es que las dos anteriores fueron mujeres que tampoco hacen el servicio militar obligatorio y no tenían absolutamente nada que ver con eso. Y es el ministro de las Fuerzas Armadas. Todas las Fuerzas Armadas y policiales se supeditan a esa persona. Entonces, a mí el tema de modificar la ley es lo que no me gustó. Pero yo no dudo, lo que yo no entiendo es cómo podemos criticar el hecho de que, bueno, que haga falta un gerente, él tiene que armarse del mejor equipo posible, pero si es la persona que puede trazar las políticas públicas que entiende un partido o un presidente, pues debe de ser así, creo. Puede ser así. Evidentemente, también te digo que lo mejor hubiese sido que aparezca un profesional de ese sector, pero también con una capacidad gerencial y que además goce de la confianza para llevar a cabo las políticas relacionadas con ese sector por parte del partido del presidente de turno.